O sea, no saben cuánta satisfacción tengo de poder contactar a todos estos jóvenes. Y me gustaría comenzar este mensaje, de verdad, tomando dos versículos en Primera de Timoteo capítulo. Y vamos a leer el versículo 6 y el versículo 15. Dice así: ninguno tenga en poco tu juventud, palabra, conducta, fe y pureza. Y luego vamos al 15, dice: ocúpate de estas cosas, en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Quiero estar diciendo que nunca en toda nuestra historia, en toda nuestra vida de iglesia, nunca en todo lo que hemos caminado en este camino con el la importancia que tienen en este momento en la iglesia. Somos los obreros de la 11ª hora, y lo que nuestros predecesores hicieron, ¿verdad?, en 3 horas, nos corresponde hacerlo en 1/3 de ese tiempo. Nos corresponde completarlo en 1 hora. Y quiero decirle algo, amados jóvenes, con todo mi corazón, y Silfredo lo sabe, y todos los hermanos, no podemos hacerlo si no contamos con ustedes. Es por eso que yo espero que ustedes puedan valorar este mensaje y el contenido de este mensaje, porque este mensaje va a hablar al corazón de ustedes de su importancia y de cuán importante es el momento en que estamos viviendo relacionado con ustedes. Ok. Pablo escribe sus últimas epístolas, Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo, a un joven. Por supuesto, a Timoteo. Y en el segundo viaje, este segundo viaje de Pablo, ¿verdad?, terminó por el año 54, en torno al año 54. Pablo termina en Corinto. Cuando Pablo llega a Corinto y él ve la necesidad de las iglesias, él escribe Primera de Tesalonicenses, escribe Segunda de Tesalonicenses y escribe Gálatas. Y en ese mismo viaje, cuando él está pasando por Listra, él toma a Timoteo. Cuando nosotros leemos el contexto, entendemos en ese momento Timoteo no era un niño joven, pero tampoco muestra la Biblia que era un adunferir, sin desfasarnos mucho, que Timoteo podía tener en ese momento unos 18 años. Eso podía ser una diferencia bastante válida. Timoteo permaneció 11 años al lado de Pablo, prácticamente hasta su muerte, 11 años. Es decir, que si Timoteo tenía 18 años, que pudiésemos inferirlo, él llegó a tener 29 años. Cuando él escribe Primera de Timoteo y está en Macedonia, y cuando escribe Segunda de Timoteo y Pablo está en Roma ya para ser muerto. Y es interesante que en este momento de mayor dificultad, cuando se necesitaban los gigantes, cuando se necesitaban los héroes, cuando se necesitaban los apóstoles, no había ninguno. Todos ellos habían muerto, Pablo estaba limitado y la responsabilidad solamente quedó para Timoteo. La responsabilidad realmente para Timoteo era muy alta, muy alta. Y Timoteo, esa presión tan grande, él terminó enfermándose del estómago. Primera de Timoteo 5:23. Pablo le dijo a Timoteo: ya no bebas agua, sino un poco de vino, por causa de tu estómago.
y de tus frecuentes enfermedades. Cuando nosotros tenemos tensión, cuando tenemos estrés, cuando tenemos presión, todo eso se refleja en nuestro estómago. Por eso cuando usted pasa un susto, usted dice, me dolió la barriga. Bueno, es porque todo eso tiene que ver y Timoteo se enfermó. Y a la larga, Timoteo terminó apagándose espiritualmente. Así que todas estas presiones llevaron a Timoteo a decaer espiritualmente. Segunda de Timoteo 1:6 dice eso. Por lo cual te aconsejo que vives el fuego del don de Dios que fue puesto en ti por la imposición de mis manos. Y cuando Pablo le está pidiendo a Timoteo que vive el fuego, es porque Timoteo no estaba tan vivo. El fuego se había menguado, no se había apagado como tal, no se había perdido el encargo, pero Timoteo estaba abajo, estaba viviendo un momento difícil, quizás como el que tú estás viviendo y como el que muchos están viviendo en este país, en esta situación mundial y en esta pandemia. Ok, así que necesitamos entonces más o menos un contexto, ¿verdad? La iglesia entró en una etapa de degradación. Y esa es la razón por la cual Timoteo necesita hablarle a líderes. Mientras las otras epístolas fueron escritas y marcadas para congregaciones, a la iglesia en Corinto, a la iglesia en Éfeso, Timoteo no es a Timoteo, a una persona, al que se encarga, al que tiene que tomar la responsabilidad. Igual que a Tito. Son epístolas que por años han sido consideradas por los maestros de la Biblia como epístolas pastorales. ¿Y qué marca el contexto? Una carencia muy fuerte de liderazgo. No estaban los líderes. Y todo el trabajo que había hecho Pablo cuando estuvo en Éfeso, que allá en Hechos 20 él dice que él visitó casa por 3 años, de día, de noche, que no tomó nada. Todo ese trabajo dio sus frutos. Ahora habían más personas, lo que no habían eran líderes. Y la iglesia comenzó a estar sin rumbo, faltaba el perfeccionamiento. Es por eso que las epístolas a Timoteo tienen una fuerte carga que tiene que ver con el liderazgo. Mientras los ancianos de Hechos 20 simplemente se llamaron personas, Timoteo no, le dijo, tienen requisitos, no tomes a cualquiera, revisa cuál es el perfil, cómo son. Igual le dijo a los diaconisas, ok, muchas cuestiones se están ordenando y toda esta presión cae sobre Timoteo. Y aquí entonces nosotros necesitamos revisar nuestro papel. Joven que me estás escuchando, ¿por qué estás tú aquí? Maravillosa esta comunión, disfrutable esta comunión. Y disfrutable que estés en la iglesia donde estás, disfrutable, maravilloso que estés cooperando. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué estamos? Quiero comenzar diciendo lo siguiente. No es posible edificar sin consagración. Primero viene la consagración. Y de esa consagración viene la edificación. ¿Pero qué es consagración? Consagración significa cambio. Si alguien no cambia, no está consagrado. ¿Por qué digo que cambio? Porque consagración significa un cambio en la posición. La ofrenda puesta en el altar primero estaba fuera, pero al ponerla en el altar ella cambió de posición. La ofrenda puesta en el altar, sea un buey, sea un novillo, sea una oveja, tenía un uso, pero ahora tiene otro. Ahora es satisfacer a Dios y tiene un cambio de su forma. Y cuando hablamos de consagración, me gustaría tomar algunos elementos, porque para mí este mensaje es muy importante, mostrar este asunto de artífices de la edificación. Mientras el pueblo de Dios estuvo en Egipto, él perdió la capacidad de edificar. Mientras el pueblo de Israel estuvo cautivo, el pueblo estaba de espaldas a Dios. ¿Qué es estar en Egipto? Es estar de espaldas a Dios. ¿Qué es estar en Egipto? Es estar de espaldas a la edificación. ¿Qué es estar en Egipto? Es darle la espalda al propósito que Dios tiene para nosotros. Y allí vienen unas preguntas. ¿Tengo que estudiar? Claro que tienes que estudiar.
Es muy necesario que estudies. Tienes que trabajar. Sin embargo, mi pregunta esta tarde, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde están tus prioridades? Y ahí me gustaría tomar a Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacer antes. Y este versículo siempre lo hemos tomado en el contexto de que Daniel desafió, es decir, nadie podía adorar a otro Dios, pero yo quiero tomarlos desde otro contexto. Aunque Daniel estaba cautivo, estaba en Babilonia, después esa Babilonia fue tomada por el imperio persa, y Daniel estuvo allí cautivo, y Daniel se ocupaba de lo que le correspondía hacer. Pudiéramos decir, Daniel era un sirviente del imperio. Sin embargo, nunca dejó de mirar hacia Jerusalén. Nunca dejó de mirar hacia el propósito de Dios. Nunca dejó de mirar hacia la edificación. Y hoy es posible, amado joven, que tú te encuentres ocupado. Y es posible y es perfectamente válido que hoy tú tengas una familia y tengas responsabilidades y tengas trabajo y estés culminando estudios y estés llevando cosas adelante y estés emprendiendo. Pero mi pregunta es simple. ¿Dónde está tu corazón? Daniel estaba en Babilonia, pero su corazón no estaba en Babilonia. Daniel hacía las cosas excelentemente en el lugar donde estaba, pero nunca su corazón fue usurpado. Nunca el sentimiento de Daniel se perdió en cuanto a la edificación. Por eso cuando él oraba hacia Jerusalén, él estaba mostrando cuáles eran sus intereses, cuáles eran sus prioridades. Señor Jesús, el principio de la edificación es la ofrenda. Anota por favor estas palabras y voy a detallarlas. El principio de la edificación es la ofrenda. Éxodo 25. Vamos por favor a Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25. Y vamos a leer algunos versículos que vamos a revisarlos con algo de detalle. Dice el versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 8. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejón, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste para el enfoque y para el pectoral, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Dios quería un santuario. Ese santuario comienza por la ofrenda. La ofrenda tiene 3 categorías. Es la ofrenda de personas. Dios necesita tu persona. Sin tu persona, Dios no puede edificar. Tú te necesita a ti, personas. En segundo lugar, necesita tiempo. Así como tenemos tiempo para atender a nuestra familia, así como tenemos tiempo para atender nuestro trabajo, así como tenemos tiempo para atender nuestros estudios, nuestro tiempo tiene que ser ofrendado.
Se necesitan personas, se necesita tiempo y se necesita dinero. Cuando aparecen estos tres elementos sumados, equilibrados, Dios puede obtener edificación. Repito, personas, tiempo y dinero. Si Dios cuenta contigo, pero no cuenta con tu tiempo, entonces no podrá usarte dentro de la edificación. Pero no solamente cuenta contigo, cuenta con lo que tienes. Por eso, cuando nosotros hablamos de ofrenda, es porque lo que tenemos le pasa a Dios, pasa a ser de Dios. Por eso podemos hospedar, por eso nuestros carros se ponen en función de la edificación, por eso nuestros equipos se ponen en función de la edificación. Dios edifica de esta forma: personas, tiempo y dinero. Dentro de todo esto que estamos desarrollando, es posible que hoy en día Dios llame a personas para servir del tiempo completo. Sin embargo, no podemos forzar este asunto. Servir de tiempo completo no depende de una emoción. Servir de tiempo completo requiere de un llamado y de una confirmación. Sin embargo, aún no sirviendo de tiempo completo, Dios requiere nuestra persona, requiere nuestro tiempo y requiere nuestro dinero. Cuando nosotros tomamos Éxodo 25, ¿verdad? Éxodo 25 muestra 5 categorías de elementos que ofrendaron, que se pusieron. Y esos elementos no habrían sido transformados, si no tuviese quien los trabajase. Comencemos a detallar los elementos. En primer lugar, en el versículo 3 habla de metales. Éxodo 25:3 dice que una de las cosas que debían ser ofrendadas era el oro, la plata y el cobre. Versos 4 y 5 habla de telas y de pieles: azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra. Esos son telas. Verso 5, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejón. Y después aparece otra categoría, madera, que es el verso 5. Luego aparecen aceite y especias. Eso está en el versículo 6. Aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Y la última categoría aparece en el versículo 7. Dice piedras preciosas, piedras de ónice, piedras de engaste, para el efod y para el pectoral. Yo titulé este mensaje: Jóvenes artífices de la edificación. Y Jair mencionó algo. Ciertamente un artífice es un artesano, mas no cualquier artesano. Un artífice es aquel que puede hacer trabajos muy delicados, muy laboriosos. No es cualquier artesano. Es una persona que tiene la habilidad de hacer cosas con sus manos de una calidad impresionante. No cualquiera puede cortar un diamante. No cualquiera puede hacerlo. Y hay personas, porque cuando usted corta un diamante, usted necesita extremada precisión y mucha seguridad. No cualquiera golpea un diamante y lo corta. Se necesita conocer qué es lo que se va a hacer. Entonces, todos ustedes son artífices dentro de la edificación. Pero yo quiero profundizar estas palabras. ¿Por qué? Porque Dios los dotó a ustedes de diferentes dones y Dios quiere usarlos. Así que vamos caminando, vamos adentrándonos lentamente en este asunto. Dije lo siguiente: los materiales serían simplemente materiales. Solamente piensen en el siguiente cuadro. Se coloca una barra de oro
se coloca una barra de plata, se coloca una barra de cobre, se colocan las pieles, se colocan las telas, se colocan las piedras preciosas, pero no aparece el tabernáculo. ¿Por qué? Porque entre el material y la producción del tabernáculo, que aparezca el santuario, se necesitan los artífices. Entre la presentación de la ofrenda y el resultado, porque al final Dios no quiere una barra de oro, Dios quiere el tabernáculo. Dios no quiere una piedra preciosa solamente, en el contexto de Éxodo 25. Dios quiere la vestidura sacerdotal elaborada. Dios no quiere solamente una piel. Dios quiere que esa piel se transforme en la cubierta del tabernáculo. Y allí entonces aparecen los artesanos. ¿Qué hacen los artesanos? Los artesanos son transformadores. Los artesanos son cambiadores, si esa palabra puedo usarla. Los artesanos son los que toman algo y producen un resultado. O sea, los que toman los materiales ofrendados, resultado de la consagración, y hacen que esos materiales se conviertan en la casa de Dios. Los artesanos son los que toman aquello que el pueblo ofrendó y eso que ha sido ofrendado, entonces comienza a ser cambiado, comienza a ser transformado y aparece. Esa última palabra me encanta. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Los materiales no son el santuario. Las pieles no son el santuario. El oro no es el santuario. Se requiere entonces artífices, se requiere artesanos para transformar lo que se trajo y convertirlo en el tabernáculo, la habitación de Dios. Por eso, una vez que aparecen los metales, aparece el oro, aparece la plata y aparece el cobre, se necesitan dos tipos de artesanos. Se necesitan los fundidores y se necesitan los escultores. No todos están capacitados para fundir. Fundir es una ciencia. Por eso existen ingenieros metalúrgicos, la ciencia de fundir. Y no cualquiera es un escultor. Porque un escultor tiene habilidades que el resto no tiene. A ver, Éxodo 25:12. Éxodo 25:12. Dice, fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, para anillos de un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Fundir requería a alguien que tuviese el conocimiento, que tuviera la habilidad. Aquí está el material, pero no tengo el anillo de oro. Necesito. Esculpir. Éxodo 25:18. Harás también 2 querubines de oro, labrado a martillo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Si usted recibiera un bloque de oro, ¿podría sacar 2 querubines? Se requería una persona que tuviese la habilidad de agarrar el bloque de oro, empezar a martillar, saber dónde debe martillar, para que aparezcan las alas, para que aparezca el querubín, para que aparezca todo lo que tiene que ver con lo que Dios ordenó. De la misma manera, la segunda ofrenda son telas y pieles. Ahí aparecen los hilanderos. Éxodo 25:26. Dice, y le harás, Éxodo, creo que hay un error. 25:26. Ok. Omitan este versículo, se los debo. Hay un versículo que habla de hilandero y no es este exactamente.
Luego aparecen los recamadores. Éxodo 26, 36. Harán para la puerta del tabernáculo una cortina de azul púrpura, carmesí. El recamador es un artesano. Él hace encaje, él hace entorchados. Recamador. Y aparecen entonces bordadores. Éxodo 28, 4. Las vestiduras que ahora serán estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Harán pues las vestiduras sagradas para Aarón y para sus hermanos, para que sean mis sacerdotes. Aparecen curtidores para trabajar las pieles. Ahí está la piel, pero eso tiene que ser trabajado para que llegue a ser algo útil. Aparecen los carpinteros, está la madera, pero no tenemos todavía las tablas del tabernáculo. Aparecen, por eso se requieren perfumistas. Éxodo 37, 29. Aparecen las piedras preciosas y ahí aparecen los orfebres. Aquellos que pueden producir piedras de engaste. Ok. ¿Cómo se relaciona todo esto con nosotros? Porque estamos hablando de personas con habilidades muy específicas. Y yo quiero decirte que así es la iglesia. Dios dio y dotó a cada uno de los hermanos de la iglesia con diferentes habilidades. Y cada uno de nosotros forma parte de esa aplicación. Si solo hubiesen y aparecieran hombres, aún no aparecería el santuario. Es imprescindible capacitación y perfeccionamiento. Por eso me gustaría dar una pequeña definición. Hay una diferencia entre capacitación y perfeccionamiento. Capacitación son actividades que añaden en tu vida conocimiento teórico práctico. Haces un curso de música, haces un curso de cocina y habilidades, conocimientos teóricos prácticos y antes son añadidos. No es posible perfeccionar si primero no se produce la capacitación. Y uno de los muchos errores que hemos cometido en la iglesia es que no sabemos diferenciar capacitación y perfeccionamiento. Primero hay capacitación, después hay perfección. Perfeccionamiento es mejorar, actualizar, es pulir. Cuando un médico hace un posgrado, eso es perfeccionamiento. Un posgrado en cirugía, un posgrado en estética. Ok, ¿de dónde viene la capacitación? Esa capacitación viene de Egipto. Por eso debes prestar mucha atención a tu preparación humana. Los estudios. Es decir, nuestra capacidad en primer lugar de nuestros escuelas, liceos, universidad, todo eso que fue añadido, debemos tomarlo y ahora usarlos para la edificación. Ciertamente Éxodo muestra que los hebreos estaban como fueron esclavizados por los egipcios y su función era hacer ladrillos. Sin embargo, mientras ellos hacían ladrillos, algunos de entre ellos fueron tomados para labores músicas dentro de Egipto, dentro de la casa de Faraón. Podríamos decir que Faraón puso los ojos sobre algunos jóvenes, sobre algunas jóvenes, y los tomó para hacer labores diferentes. Eran esclavos, pero eran esclavos más específicos, porque ellos tendrían que aprender elementos para, como esclavo, hacer cosas para Faraón. Y ahí empieza
entonces a aparecer dos personas. Corresponden a aquellos que Dios tomó para la edificación, para liderar el proceso de edificación. Y esos dos personajes son Bezaleel y Aholiab. Ellos están en Éxodo capítulo 31. Vamos por favor allá. Will, el versículo que andaba buscando de los hiladores es Éxodo 35, ajá, 25 y 26. ¿Viste? Ese es, exactamente. Exactamente ese es. Éxodo 35. Gracias, Alfredo. Muchas gracias. Ok. Presten mucha atención a lo que dice acá. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre. ¿Qué palabra, no, hermano? Yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y yo le hago una pregunta. ¿Y Bezaleel no estaba con el resto de los esclavos egipcios? Claro que estaba con el resto de los esclavos egipcios. ¿O dónde estaba entonces? Sin embargo, personas como él, tomó Faraón aparte para que pudiera hacer otro tipo de trabajo que no era hacer ladrillos. Y entonces, aquí dice lo siguiente, lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificios de piedra para engastarla, y en artificios de madera para trabajar toda clase de labor. Ahí está Bezaleel. Y aquí yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisama, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Ok. Aquí nosotros encontramos Bezaleel, su nombre significa en la sombra de Dios, en la protección de Dios. Amado hermano joven, necesitamos artífices dentro de la edificación. Dios sabía que Bezaleel y Aholiab eran diferentes. No eran diferentes porque eran más importantes. No. Eran diferentes porque podían hacer cosas que otros no podían hacer. Eran diferentes porque podían llevar adelante asuntos que otros no podrían llevar adelante. Y aquí te quiero decir, valora los dones que has recibido y valora a tus maestros. Valora a los hermanos que están delante de ti en la edificación. Así como Dios te llamó a ti, llamó hermanos. Hermanos que también son artífices y que saben dónde colocar cada elemento para producir la habitación de Dios. Y aquí, interesante, porque aquí dice, yo lo he llenado. Si nosotros nos hemos consagrado, nos apartamos para Dios, y cada uno tiene una capacidad, cada uno tiene un don, cada uno tiene algo que Dios le ha entregado. Aquí, cada uno recibe aquello que Dios le ha dado, ¿verdad? Para ponerlo en función de la edificación. Amado joven, Dios te dio algo único. Dios te dio algo único. Dios te dio dones para que esos dones sean convertidos en ministerio, para que puedas edificar. Dile al hermano que tienes al lado, Dios me dio algo único. Dilo, Señor Jesús, Señor Jesús. Y aquí entonces pasamos ya por la parte de la consagración. Pasamos por la parte de la ofrenda. Necesitas consagrarte a Dios. Pero una vez que te consagras, entonces, Bezaleel fue lleno del Espíritu Santo. Léelo, vamos a leerlo acá.
Lo he llenado del Espíritu de Dios. Nuevamente, vamos a leerlo juntos. Lo he llenado del Espíritu de Dios. No hay edificación si no empezamos por lo espiritual. Puede ser muy hábil, pero la edificación no comienza en tu habilidad. La edificación comienza en la espiritualidad. Necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Primer requisito, ser lleno del Espíritu Santo, ser lleno de la espiritualidad. Señor Jesús. Pero después dice que Dios lo llenó de sabiduría. Lo he llenado del Espíritu Santo en sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Es la capacidad de actuar, de elaborar, de trabajar con sensatez y prudencia. Señor Jesús, muchas veces los jóvenes no son sensatos y muchas veces no son prudentes. Sabiduría tiene que ver con sensatez. Sabiduría tiene que ver con prudencia. Cuando estamos edificando, hermano, nuestro hermano Esdras, una de las cosas que nos ha enseñado es que necesitamos gestionar. Y dentro de esta gestión está el manejo de relaciones. Los jóvenes son impulsivos y sin querer, sin tener un corazón maligno, atropellan. Manejo de frustraciones. ¿Qué es sabiduría? Significa que puedes entender que no eres perfecto, que puedes equivocarte, pero aún equivocándote, entiendes que esa equivocación es el ladrillo sobre el cual tú te paras para avanzar. No estaríamos donde estamos en este momento si en el pasado no nos hubiésemos equivocado, si no hubiésemos cometido errores. Los errores son grandes maestros. Las equivocaciones son grandes escuelas de las cuales aprendemos. Tenemos una generación que no sabe lidiar con una frustración, que no sabe equivocarse, que no sabe perder, que no sabe cómo manejar una frustración. Y por eso los jóvenes necesitan ser llenos del Espíritu Santo, pero ser llenos de sabiduría. La sabiduría también está mostrada en la toma de decisiones. Dije lo siguiente: manejo de relaciones, manejo de frustraciones. Cuando tomas las mejores decisiones, la mano de Dios está contigo. A veces buscamos la orientación de los líderes, sin embargo, no escuchamos lo que dicen, porque muchas veces la voz de nuestro corazón es más alta que la voz de nuestros líderes y que la voz de Dios. Por eso vienen noviazgos inadecuados, por eso vienen relaciones inadecuadas, por eso terminamos aislados de la comunión, llenos de una cantidad de problemas. Si tan solo hubiésemos obedecido un poco, hubiésemos podido evitar mucho sufrimiento. Fue lleno de sabiduría. Segundo punto, fue lleno en inteligencia, dice acá. En inteligencia. ¿Qué es inteligencia? Traducido en nuestros tiempos, inteligencia es eficiencia. Y eficiencia en términos de ingeniería es poder hacerlo mejor en el menor tiempo con la menor cantidad de recursos. Y creo que nosotros, como los obreros de la 11ª hora, necesitamos aprovechar el tiempo, aprovechar los recursos que tenemos, aprovechar nuestra economía y hacer lo mejor. Solo tenemos 1 hora. Los que nos antecedieron tenían 3 horas. Nosotros no. Somos lo de la 11ª hora. Por eso nuestra impetuosidad
al usar las redes para predicar el evangelio. Por eso nuestra impetuosidad en ser rápidos para alcanzar a las personas, para salir a la calle, para llevar adelante el encargo y el plan de Dios, para que las personas sean salvas. Sin embargo, en ocasiones, la inteligencia es cruel, porque la inteligencia no es como la sabiduría. La inteligencia te lleva a cumplir un objetivo. Hiciste muy bien tu trabajo, cumpliste muy bien tu labor, cantaste excelente, tocaste bonito, hiciste muy bien la función que tienes en la iglesia, pero no te diste cuenta que cuando la llevaste a cabo, atropellaste a 3 hermanos, heriste corazones. Por eso necesitamos la inteligencia, pero necesitamos la sabiduría. La inteligencia nos lleva a apuntar un objetivo y a centrar nuestra fuerza, administrar nuestro tiempo, hacerlo en el menor tiempo posible, pero la sabiduría nos permite relacionarnos sin discriminar, sin competir, sin herir. Podemos relacionarnos. Pero también fue lleno en ciencia, dice acá. En ciencia. Y aquí la ciencia tiene que ver con conocimiento. Aquí la ciencia tiene que ver con bagaje. Tiene que ver con preparación humana. Aquí la ciencia tiene que ver con la forma como te estás educando. Y yo quiero darte un consejo esta tarde. Esfuérzate por tener la mejor educación que puedas. Y créeme, vas a ser útil en la edificación. Esfuérzate por tener una profesión o una usada por Dios. Recuerda el título. Jóvenes artífices de la edificación. Ese es el título del mensaje. Pero dice aquí también que él fue capacitado en arte, aquí, y en todo arte. Arte tiene que ver con habilidad. Algunas personas toman un pincel y tienen la habilidad para hacer un bonito cuadro. Otras personas toman un lápiz y hacen una poesía hermosa. Y otros pueden esculpir, agarrar una madera y sacar algo. Y no todos tienen esa habilidad. Y no es necesario que todos tengan la misma habilidad. No puedes tener la misma habilidad de tu hermano. Tu hermano tiene una habilidad, tú tienes otra. Pero te insto esta tarde, descubre tus dones. Escucha bien, descubre tus dones. Descubre qué fue lo que Dios te dio. Y una vez que los descubras, úsalo. Si entiendes que Dios te dio una porción especial, úsala. Ponla en función del cuerpo. En el pasado, muchos dones no fueron usados. Y hoy se están abriendo puertas. Están siendo de mucha utilidad en la edificación. Ejemplo, en el pasado no teníamos tanta necesidad de los siguientes habilidades: sonido, video, proyección, grabación, edición de audio, edición de video. Pero muchos de ustedes tienen una habilidad que Dios les ha dado. En este último tiempo, muchos diseñadores gráficos han llegado a la iglesia. Vamos a usar, hermanos, en función de la edificación. Muchos en el pasado no usamos servicios de transcripción. Sería maravilloso si alguno de los jóvenes que está copiando tuviera la habilidad de tomar este mensaje, pero no solo los mensajes que compartimos, transcribirlos. Algunos jóvenes tienen esa habilidad. Transcribir, son rápidos. Pueden transcribir un mensaje y no solamente pueden transcribir, pueden elaborar síntesis, bocetos. Yo quedo sorprendido cuando voy a Brasil o cuando voy a algunas ciudades en Venezuela. No voy a decirlas para no exponer a nadie, pero quedo sorprendido cuando termino el mensaje y un hermano me da un resumen. Yo quedo sorprendido. Captó todo el encargo, captó todas las palabras, captó los puntos principales.
Eso es un don. Eso es una habilidad. No todos pueden hacerlo, pero hay quienes pueden hacerlo. Ambientación. Hoy estamos llevando adelante el encargo de las hermanas. Muchas veces las reuniones de jóvenes requieren ambientación. Tenemos reuniones especiales con invitados. Tenemos reuniones de matrimonios. Y qué bueno que puedan levantarse dones, ¿verdad? De hermanos, hermanas que puedan ambientar. Hoy en día, como nunca antes, estamos necesitando por lo menos lo que es cocina, catering, postres y, importantísimo, manejo de redes sociales. En el pasado nunca vimos esto, pero en el presente las iglesias están necesitando el manejo de su Instagram, están necesitando el manejo de sus cuentas, están necesitando que los jóvenes puedan captar los mejores momentos de una reunión y tomar las frases llave y ponerlas en un mensaje y difundirla. Todo esto lo estamos necesitando hoy. Jóvenes artesanos de la edificación. Hoy necesitamos staff. Señor Jesús, hermano, una función descuidada, olvidada. Sé que algunos jóvenes tienen habilidades matemáticas y estadísticas. A mí esa parte me gusta mucho. Pero qué bueno que haya alguien que se encargue de tomar y recopilar la información de asistencia de las reuniones. ¿Cuántos hermanos vinieron? De esos hermanos, ¿cuántos niños fueron? ¿Cuántos adolescentes? ¿Cuántos jóvenes? ¿Cuántos adultos? ¿Cuántos matrimonios? ¿Cuántas hermanas? Poder tomar y hacer una gráfica en Excel y decir, hermano, estamos viendo que hay una curva. Aquí los hermanos están dejando de asistir, están dejando de ofrendar, podamos medir, podamos tener ese tipo de habilidad, no para jactarnos, para tomas de decisiones, para que los ancianos puedan tener herramientas, poder decir, recopilamos esta información, tómenla ustedes, úsenla. Sentimos que el mayor número de personas que estamos ganando son hermanas, pueden ayudarnos con esto. Sentimos que las mayores edades que se están añadiendo de jóvenes son estas que están acá. Alguien tiene que hacer eso. Y muchas veces los jóvenes necesitan apoyar a los ancianos para este tipo de asuntos. En Éxodo 35 voy a mostrar algo maravilloso. Porque cuando vimos en Éxodo 25, si usted solamente toma el versículo 25, usted creerá que vinieron muchas personas y trajeron cosas, y trajeron una piel de carnero, y trajeron una tela, y trajeron un cobre, trajeron oro. No. Vamos a Éxodo 35 para ver algunos detalles. Éxodo 35. Lea con detenimiento, porque esto que yo estoy hablando se llama edificación. Dice, y salió toda la congregación de los hijos de Israel delante de Moisés. Y vino aquí en su testimonio. Y ojalá que esta tarde estas palabras estimulen el corazón de todos los que están oyendo. Y todo a quien su espíritu le dio voluntad, como ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras, vinieron así hombres como mujeres. Qué importante está siendo el ministerio de hermanas, qué importante las reuniones de hermanas para ganar más personas, qué importante las reuniones de adolescentes, qué importante las reuniones de jóvenes. Todos los voluntarios de corazón. Y trajeron cadenas, zarcillos, anillos, brazaletes, toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo o pieles de tejón lo traían, hermano. Esto debió ser hermoso. Cada quien portaba un grano y estaban los artesanos para transformarlos. Todo aquel que ofrecía ofrenda de plata o de bronce
traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia traía para la obra del servicio. 25 es una joya. Además, todas las mujeres sabias. Y aquí hay muchas mujeres sabias oyendo lo que Dios hablando en esta tarde. Las impulsó en sabiduría e hilaron. Esa era la habilidad de ellas. Hilaron pelo de cabra. Las hermanas, habían cosas que no sabían hacer, pero esto lo hacían bien. Y hay cosas que las hermanas hacen muy bien. Y aquí los principales trajeron piedra de ónice, las piedras de los engastes para el efod del pectoral y las especias aromáticas. Aquí vienen los perfumistas. Y el aceite para el alumbrado y el aceite para la unción, para el incienso aromático. 29. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuviesen corazón voluntario, consagración, para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hicieran, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Voy a pasar al 36 y voy a leer el versículo 1. Así pues, Bezaleel y Aholiab y todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, corazón le movió venir a la obra. Aquí estás tú y aquí estoy yo. Muchas cosas tú no podrás hacer como las hace Silfredo. Muchas cosas no podrás hacer como las hace Alexander o como las hace Oscar Sivira. Pero te aseguro que si este es el principio, muchos vendrán y tendrán mi entorno a mi lado que sí pueden hacerlo. Y hay personas que tienen habilidades que yo no tengo y que necesito apoyarme en ellas. Jóvenes, los necesitamos. Jóvenes, ustedes son parte de la edificación. Me gustaría tomar el verso 4 de este capítulo 36 de Éxodo. Éxodo 36, el verso 4. Tanto que vinieron todos los maestros. ¿Cuáles maestros? Que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía. Porque en la iglesia, algo que hemos aprendido muy importante, es que hay un orden. Están los obreros, están los apóstoles, están para atender las cosas extralocales, las regiones. Están los ancianos, están los diáconos, están las diaconisas y están los diferentes servidores de los ministerios. Ministerio de niños, ministerio de adolescentes, ministerio de jóvenes, ministerio de matrimonios, qué importante, ministerio de hermanas, qué importante. Y si todos podemos armonizarnos, aparece la casa de Dios, aparece el tabernáculo, aparece la habitación de Dios. Ya no solo son materiales transformados. Cada quien tiene una labor, cada quien tiene algo que aportar. Y aquí, en Efesios capítulo 4, dice así. Vamos a tomar el versículo 8. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Muchos versículos en la Biblia hablan de dones. Corintios habla de dones, Romanos habla de dones, Efesios habla de dones, pero están aquí. Estos del versículo 8, dio dones a los hombres, no tienen que ver con habilidades. En este caso son personas. Así como Bezaleel, como Aholiab, como Airán. No da tiempo en este mensaje para hablar de Airán. Airán requería un mensaje completo.
para hablar de la edificación de las columnas del templo de Salomón. Pero Dios se encargó de regalarnos hombres, jóvenes. Bendigan a Dios por sus líderes. Bendigan a Dios por aquellos hombres que entregó para la edificación. Y estos dones, pasan el versículo 11, dice, y él mismo constituyó, pero el original no dice constituyó, dice dio, los dio como un regalo. Dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero dice el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La edificación, quiero aclararte, no es el trabajo de Silfredo, no es el trabajo de Alexander, no es el trabajo de Oscar, no es el trabajo de Wilbardo. Aclaro para no ser mal entendido. Nosotros hacemos parte de la edificación, pero si la edificación dependiera solo de nosotros, sería imposible hacer el tabernáculo. Moisés no pudo, por eso Moisés tuvo que tomar hombres que Dios le dio. Le dio a Bezaleel, le dio a Oliab y a Salomón le dio a Irán. Por eso, si el trabajo de la edificación solo dependiera de Alexander, no habría forma de edificar. Solo dependiera de Silfredo, solo dependiera de Pedro Don, solo dependiera de Esdras Ma, solo dependiera de Israel, solo dependiera de mí, no habría forma de edificar. Pero alabamos al Señor que en su multiforme sabiduría Él nos dio artesanos. Joven, toma lo que Dios te dio. Esta tarde de oportunidad, toma aquello que el Señor te regaló y úsalo para transformarlo en edificación. No son materiales. Los materiales de Éxodo 20 terminaron en el hermoso tabernáculo, en la edificación de la casa, de la habitación de Dios. Y hoy nuestros dones y nuestras habilidades son para que la casa de Dios se produzca, aparezca, sea el resultado. Todos nosotros consagrados, ofrendándonos y produciendo aquello que el Señor desea. Cada quien en su lugar, cada quien en su habilidad, cada quien en lo que sabe hacer. Voy a leer el verso 16 y con este versículo creo que yo voy a finalizar. Dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amados hermanos jóvenes, artífices de la edificación, Dios les bendiga. Un inmenso placer poder haber compartido hoy con ustedes. Bendiciones para todos.